cómo esperarías que terminara ese capítulo? Y la venida de Cristo. Todo el mundo será engañado y el espíritu que impulsa este engaño ya está actuando en el mundo. ¿Cuál será entonces la conclusión para los cristianos? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, estoy seguro de que hay muchísimas respuestas que a la gente se le ocurren cada vez que escucha una pregunta como esa. Corre, huye, escóndete. Sí, o desesperarse, o... Sí, volverse loco y decir, el mundo está empeorando cada vez más. Ya nada es como antes. ¿Qué le está pasando al país? ¿Qué le está sucediendo al mundo? Y creo que otra cosa que algunos cristianos pueden decir es que es algo como, bueno, sé que al final Jesucristo será el vencedor, pero mientras tanto... Sí, y eso es convertirte en otra forma de pesimismo, tristeza, oscuridad, desánimo. Y la forma en que termina el capítulo, que me llama mucho la atención, es que Pablo dice después de todo este tema de la oscuridad, por lo tanto, damos gracias a Dios por ustedes, hermanos. Agradecimiento a Dios por cada cristiano y por cada iglesia. Eso es lo primero. Y por lo tanto, manténganse firmes, no se rindan, no se retiren. Manténganse firmes por la gran luz, la gran bendición, la gran razón para dar gracias, porque es que Dios cuida a su pueblo, incluso en la oscuridad del mundo, y es capaz de hacer que su pueblo se mantenga firme en medio del caos. Esa es una buena noticia y la veremos un poco más adelante en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 17, mientras damos inicio al mensaje titulado La familia de Dios permanece firme. Aquí está el pastor Colin. Hemos estado viendo el primer capítulo de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses y descubriendo su fortaleza para mantener el rumbo. Y luego en los últimos programas hemos estado viendo el capítulo 2, en el que estamos adquiriendo sabiduría para discernir la batalla. Hoy llegamos al final del capítulo 2. Ha sido un capítulo difícil y creo que es uno de los capítulos más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Hemos estado aprendiendo sobre el anticristo, el hombre de pecado, una persona que aparecerá en escena poco antes del día del Señor. Hemos visto que la maldad humana alcanzará su máxima expresión en esta persona, que se exaltará a sí mismo por encima de toda religión, por encima de todo lo que se llama Dios, de todo lo que se adora. En otras palabras, cuando aparezca en la escena pública en algún momento del futuro, dirá que la religión es el problema, que es el problema del mundo actual. Él dirá, la religión produce intolerancia y la intolerancia produce violencia. La religión en sí misma es aquello que debemos eliminar si queremos tener paz mundial, por lo que se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se adora. Se exaltará por encima del Islam, se exaltará por encima del cristianismo, se exaltará por encima del judaísmo, por encima de todas las demás religiones, y entonces millones lo buscarán en masa. Y mientras veíamos esto al principio de la serie, observábamos la situación mundial actual y encontramos que hay millones de personas que anhelan librarse de las cadenas de sus religiones, pues las perciben como opresivas. Un hombre que venga con ese tipo de mensaje atraerá inmediatamente a seguidores de todas las culturas en gran escala, y eso es exactamente lo que se describe aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Por lo tanto, no les resultará difícil establecerse en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Ahora, después de esa sombría visión de la obra del anticristo, la semana pasada vimos la desesperada situación de un hombre o una mujer que no tiene a Cristo. Vimos en los versículos 10, 11 y 12 de este capítulo 2 7 frutos amargos del pecado: engañados, pereciendo, negándose a amar la verdad, deleitándose en la maldad, bajo engaños, creyendo la mentira y en última instancia condenados sin Cristo. Así que si juntamos todo esto, podemos decir que este es un capítulo verdaderamente sombrío. Trata sobre el diablo y sus obras.
Trata sobre la perversidad del pecado, trata sobre la oscuridad de este mundo y trata sobre la culminación futura del mal. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo esperarían que terminara ese capítulo? Con la llegada del anticristo. El mundo entero será engañado. El espíritu que lo anima ya está obrando en este mundo. ¿Cuál será entonces la conclusión, el final para los cristianos? Pues fíjate, hay una cierta visión del mundo que observa los acontecimientos mundiales y luego les dice a los cristianos algo como esto. Bueno, todo depende de ustedes, son la última línea de defensa. Espero que estén preparados para lo que viene. Ese tipo de predicación impone a los cristianos una carga intolerable, una carga que no pueden llevar. Quiero que vean al observar cómo termina este capítulo, lo que hace Dios a través del apóstol Pablo al no imponerle a la iglesia la intolerable carga de los males del mundo. Lo que hace es traernos la declaración más extraordinaria en cuanto a la confianza que debemos tener en nuestro Dios. Recuerden que todo este capítulo trata sobre la sabiduría para discernir en medio de la batalla. En su mayor parte hemos estado viendo las fuerzas oscuras a las que nos enfrentamos y que ya están actuando en este mundo. Ahora Dios quiere que sepamos cómo mantenernos firmes en los días más oscuros de nuestras vidas. Ese es el punto del versículo 15, que se encuentra justo en el centro del pasaje que tenemos ante nosotros hoy. Así que, hermanos, manténganse firmes. Bueno, eso está bastante claro. La pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo logramos mantenernos firmes? Y hay dos respuestas a esa pregunta. ¿Cómo debemos mantenernos firmes en la oscuridad de este mundo? Los versículos 13 y 14 nos preparan para el versículo 15, que nos recuerda que no debemos olvidar quiénes somos en Cristo. Y luego en los versículos 16 y 17, que veremos más brevemente, debemos recibir lo que necesitamos de Cristo. Así que esa es la conclusión del capítulo que vamos a ver hoy. Espero que sea de ánimo y de estímulo para tu alma. Veamos entonces los versículos 13 y 14. Recuerden quiénes son en Cristo. Pablo dice en el versículo 13, después de toda esta lista de oscuridad y de la obra satánica que está ocurriendo a nuestro alrededor y de la perversidad del mundo sin Dios, él dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Ahora bien, ¿qué hace Pablo cuando ve el poder secreto del pecado actuando en el mundo? Respuesta, da gracias por la iglesia. Damos gracias por ustedes, hermanos. Él está escribiendo a la iglesia en Tesalónica. ¿Y por qué da gracias a Dios por la iglesia? Respuesta, porque mientras Satanás está actuando, Jesucristo también lo está. ¿Y cuál es la obra de Jesucristo en el mundo? Lo afirma claramente. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que no se pierdan esto cuando estén sentados frente al televisor y escuchen las noticias y el mundo parezca oscurecerse y la conversación en la familia se vuelve sombría. Cuando vean que el mundo se vuelve más oscuro, esto es lo que deben hacer. Versículo 13. Den gracias por la iglesia. Disfruten más profundamente de lo que Jesucristo está haciendo mientras la obra de Satanás se vuelve más oscura, porque Jesucristo también está obrando en el mundo al mismo tiempo. Valora lo que Cristo está haciendo entre su pueblo. Ese es el punto del versículo 13. Pero en toda esta oscuridad, ¿por qué debemos dar gracias? Por ti y por la iglesia. Así que ahora, a partir de este pasaje oscuro sobre el misterio del pecado en el mundo y las obras de Satanás, Pablo se lanza a una de las expresiones más maravillosas de acción de gracias y alabanza de todo el Nuevo Testamento por la obra redentora de Dios en Jesucristo. Y vamos a saborearla juntos. Él da una descripción de 7 enunciados de quiénes somos en Jesucristo. No hay nada que te haga más bien en los días más oscuros de tu vida que asimilar esto, saborearlo y hacerlo tuyo. Lee conmigo de nuevo estos versículos, el 13 y el 14. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes,
hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó, mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado La familia de Dios permanece firme, el cual es parte de nuestra serie acerca de Segunda de Tesalonicenses, titulada Mantener el rumbo cuando estás cansado de la batalla. Nos gustaría recordarles que si desean escuchar este mensaje o cualquier otra enseñanza del pastor Colin, pueden visitar abrelabiblia.org y explorar nuestra creciente biblioteca de enseñanzas bíblicas y recursos como libros electrónicos y cursos en video. Una vez más, la dirección es abrelabiblia.org. Ahora volvamos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. Y entonces, de estos 7 enunciados, el primero, en primer lugar, en Jesucristo eres amado. No importa cuánta oscuridad haya a tu alrededor, en Jesucristo tú has sido amado. Él dice, hermanos amados por el Señor. Detente un momento y trata conmigo de asimilar esto tal como yo he tratado de asimilarlo. Dios te ama. Charles Spurgeon señala, y esto me ha resultado muy útil, que esto es más que compasión. Es una verdad maravillosa que Dios se compadezca de nosotros, que sienta pena por nosotros, pero esto es más que compasión. Dios te ama. Esto es más que compasión, es más que benevolencia. Es una verdad maravillosa que el corazón de Dios se conmueva por nuestra situación, que Dios actúe en relación a nuestra difícil condición y haga algo al respecto. Pero esto es más que compasión. Dios los ama. Hermanos, hermanas amados por el Señor. Intenten asimilar esto por un momento. La calidad del amor que experimentan en esta vida está determinada por la capacidad de las personas que los aman. Ahora, es simplemente una realidad que algunas personas solo pueden amar a un nivel superficial, mientras que otras tienen la capacidad de amar más profundamente. Si son amados, es una gran bendición, pero si son amados profundamente, es un regalo extraordinario. Piensen en esto, piensen en la capacidad de amar de Dios. Dios los ama, amados hermanos. Pasarán la eternidad tratando de asimilar la maravilla de este amor que los llenará de gozo por toda la eternidad. Así que empiecen a saborearlo desde ahora, y nunca mejor que en el día más oscuro de sus vidas. En segundo lugar, en Cristo ustedes son elegidos. Miren, solo estoy leyendo lo que dice aquí. Hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio. Les escribe a los cristianos comunes y corrientes en esta ciudad de Tesalónica, gente como nosotros que cree en el Señor Jesucristo. Han sido cristianos por tan solo unos meses, pero Él dice que desde el principio de los tiempos Dios los eligió. Y esto nos debe llevar aquí a adorar. Es algo que el cristiano sabe, no solo por la Biblia, donde se afirma con mucha frecuencia, sino también por su experiencia propia. Verán, cuando se aferran a Cristo, no tardarán en llegar a la conclusión de que Él se ha aferrado a ustedes. Comenzarán a experimentar lo que Jesús dijo a los discípulos: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y lo que me llama mucho la atención aquí es que estos cristianos sabían que habían sido elegidos, y sabían que habían sido elegidos porque creían en Cristo. Y Pablo les recuerda esta maravillosa verdad, porque es una verdad dada a los creyentes precisamente porque la necesitamos en los días más oscuros. Verán, cuando enfrentamos los momentos más difíciles de nuestras vidas, nuestra confianza no se basa en que nos agarremos a Dios, porque nuestra fe es muy débil. En los días más oscuros de nuestras vidas, nuestra confianza se basa en que Dios nos tiene agarrados de la mano a nosotros. Esa es la base de la confianza cristiana. Él me ha tomado
La fuerza de su mano sostiene la mía, no la mía sostiene la suya. Ahora, en tercer lugar, en Cristo eres salvo. Eres amado, eres elegido y ahora eres salvo. Elegido desde el principio de los tiempos para ser salvo. La última vez vimos que este mundo está engañado y pereciendo y que se niega a amar la verdad y se deleita en la maldad y está bajo un poderoso engaño y cree en la mentira y finalmente va a ser condenado. Pero Pablo nos dice, pero Dios te amó y te ha elegido y te ha salvado de todo esto. Y entonces tú quizás dirás, bueno, ¿y cómo ha hecho Dios esto por mí? Bueno, cuarto lugar, en Cristo ustedes son santificados. ¿Cómo he sido salvado? Por la obra santificadora del Espíritu de Dios. Cada vez que aparece la palabra santificado, creo que muchos cristianos inmediatamente piensan, bueno, pero eso es algo que yo no soy. Porque inmediatamente y con razón asociamos el uso de la palabra santificado con la santidad y con la pureza. Pero ese es uno de dos significados que tiene la palabra santificado. Por eso quiero enseñarles el otro, que es el que se utiliza aquí hoy. La palabra santificado puede significar hecho santo o apartado. Cuando prediqué este mensaje originalmente en mi iglesia en Chicago, traje al púlpito algunos de mis dulces británicos favoritos que se llaman Maltesers. En este formato de audio perdemos bastante la ilustración, pero quiero pedirles que imaginen que tengo una bolsa de deliciosos Maltesers. Lo mejor de Gran Bretaña son unas bolitas de malta revestidas de chocolates deliciosas. Me gustaría meter la mano en mi bolsa y darle algunos, pero antes de regalarlos, quiero quedarme con unos cuantos para mí. Así que imaginen que meto la mano en la bolsa y tomo algunos y los aparto para mí. Ahora estos son míos y el resto pueden quedárselos. ¿Saben lo que acabo de hacer? He santificado estos deliciosos chocolates. Los he tomado para mí, los he reclamado, los he apartado de los demás. Ese es el significado de la palabra santificado en este contexto. También puede significar hacer santo, pero su significado principal aquí es exactamente lo que acabamos de ver en esta ilustración. Esto es lo que Dios ha hecho por ti en Jesucristo. Él te ha apartado para sí mismo. Él ha dicho, te reclamo como mío. Voy a reproducir la imagen misma de mi Hijo en ti. ¿Y qué mayor privilegio podría haber que ese? Y tú dices, un momento, ¿quiénes son realmente esos que Dios reclama como suyos? Esos santificados por el Espíritu a través de la fe. Bueno, quinto lugar, en Cristo tú estás creyendo. En Cristo has creído. En Cristo eres creyente. Estas cosas son ciertas para todos los que creen. ¿Qué es cierto para ti cuando crees? Que eres amado por Cristo, eres elegido por Cristo, eres salvo por Cristo, eres santificado por el Espíritu de Cristo. A los que creen, Pablo les dice, Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Ahora, ¿cómo llegaron a creer? ¿Cómo llegamos a creer cada uno de nosotros? Bueno, sexto lugar. En Cristo son llamados. Él los llamó a través del Evangelio. El Evangelio, la buena nueva de que Jesús murió como sacrificio por nuestros pecados, que resucitó para darnos una nueva vida por toda la eternidad. Así es como Dios llama a las personas a sí mismo. Eso es lo que dice aquí. Por eso el Evangelio debe estar en el centro de la vida y del ministerio de la iglesia. Cuando crees en el Evangelio, estos dones son tuyos y descubrirás que efectivamente eres amado. Comenzarás a experimentar y a saber que has sido elegido, que has sido salvo, que eres santificado al creer en el Evangelio, por el cual Jesucristo te hace suyo. Y todo esto para que en Cristo seas glorificado, a fin de que puedas tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este es el resultado final del propósito redentor de Dios.
no solo verás su gloria, sino que, como vimos anteriormente, compartirás su gloria, serás glorificado en Él para siempre. De manera que toda la magnífica gama del propósito redentor de Dios en Cristo se nos presenta aquí en solo 2 versículos. ¿No es algo maravilloso? James Denney, a quien hemos citado antes, llama a esto teología sistemática en miniatura. Y creo que es exactamente eso. Piensa en la palabra salvación como si fuera un cofre en el que Dios coloca las joyas invaluables de la justificación, de la santificación, del perdón, de la adopción, de la reconciliación y de la glorificación. La salvación es el cofre que las contiene a todas. Es la gran palabra que engloba todas estas grandes bendiciones que son nuestras en Cristo. ¿Y cómo somos salvos? Nuestra salvación, dice Pablo, viene a través del Evangelio. Dios nos llama a través del Evangelio, las buenas nuevas del Cristo crucificado y resucitado. Pero, ¿qué hay detrás del Evangelio? ¿Por qué hay un Cristo que fue crucificado? ¿Por qué hay un Cristo que resucitó? Porque Dios puso su amor en ti, porque Dios te eligió desde el principio de los tiempos. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Porque el amor de Dios ha elegido redimir a un pueblo para sí mismo. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Por eso Jesús vino al mundo. Por eso murió en la cruz. Por eso resucitó de entre los muertos. Y cuando pensamos en el futuro, ¿cuál es la consecuencia de este evangelio? ¿Cuál es el fruto de este evangelio? Cuando este evangelio fue proclamado a estas personas en Tesalónica, ¿qué sucedió en sus vidas? Pues sucedieron 2 cosas. El Espíritu los santificó y ellos creyeron. Santificados y creyeron. Esto es lo que ha sucedido en tu vida. Este es el milagro que te ha sucedido a ti y a mí. Esta es tu salvación en Jesucristo. Y esto es lo que es cierto para ti y para mí, en el día más oscuro de tu vida y de la mía, para los que pertenecemos a Cristo. ¿Y qué momento tan apropiado para hacer una pausa en nuestro mensaje hoy? Eres amado, elegido, salvado, santificado y creyente. La próxima vez continuaremos con este mensaje y veremos cómo también eres llamado y glorificado. Así que espero que no te lo pierdas. El pastor Colin tiene un libro que repasa las 7 palabras de Jesús en la cruz, titulado 6 horas que cambiaron el mundo. Y Colin, para las personas que lean este libro, ¿qué esperas que reciban de este? Bueno, creo que lo primero es ver a un nivel más profundo cuánto te ama Dios realmente. Quiero decir, la Biblia lo deja muy claro. Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De eso trata este libro. Puedes descargar 6 horas que cambiaron al mundo visitando abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos por qué tu conversión a Jesucristo no es tan solo el resultado de tu entorno o de tus amigos.